amigos del Diario del Pueblo, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad nos encontramos con la economista Yulisa Díaz Araujo y asimismo también con la licenciada en Psicología Aide Cruz Beja. Muy buenos días y bienvenidas al Diario del Pueblo. Muchas gracias por la invitación acá, poder contribuir en algo, en algunas dudas que puedan tener, ¿no? Sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Sobre el tema de la clase media, sobre el tema, ¿no? De cómo está la situación actual, ¿no? En el Perú y en Arequipa. Sí, muchas gracias por la invitación. De igual manera, esperamos que sea una dinámica muy, muy bonita, pero sobre todo muy satisfactoria, ¿no? Que se pueda entender o que se pueda dar a conocer el mensaje a donde queremos llegar. Amigos, nosotros vamos a conocer en este momento la realidad económica en Arequipa y también la percepción que se tiene sobre la misma. Y para ello quisiera comenzar preguntándole a usted, ¿qué es realmente lo que es la clase media? Bueno, la clase media estamos según lo que está ahora, nos han dado indicadores, ¿no? Ahora último el INEI, ha habido un estudio de hogares en 2023, vemos que se considera una persona de clase media como tiene un ingreso por persona mensual de 980 soles, ¿no? Entonces ya de por sí ya se considera así una persona de clase media, ¿no? Aparte que es una persona que compra, aparte que ya ha podido cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Que es la alimentación, vestimenta, lo básico, pueda también comprar bienes duraderos, ¿no? En este caso puede comprar artefactos, puede ser también el tema, ¿no? De construcción, ¿no? Que ahora actualmente hemos visto, ¿no? Que están construyendo sus casas o están comprando departamentos, ¿no? Ahorita también el tema, ¿no? De comprándose un automóvil, ¿no? Entonces el tema de que tiene el acceso al sistema financiero, ¿no? Eso se consideraría una persona, ¿no? En términos monetarios, que tenga un ingreso mayor a 980 soles y que... Sí, por persona, por persona, no por familia. Y si hablamos por familia, digamos una familia de 4 integrantes, sería 3.700 soles aproximadamente, ¿no? Ingreso por familia, que debería ser, entonces se consideraría una familia, ¿no? De clase media, podría decir. Y estamos hablando de que en sí muchas personas que se consideraban en sí clase media, pero con lo que usted nos está manifestando, no sería de esa forma. No, así es, así es. Ahora, según lo que también nos ha sacado el reporte del INEI, ¿no? Se ha incrementado la pobreza, ¿no? En el sentido de que las personas que estaban de clase media, que tenían, ingresos, así como le digo, superiores a 3.700 soles por familia, de que sí, por el tema de que se ha habido, ¿no? La actualidad, ¿no? Los precios están subiendo, hay bastante inflación, ¿no? No se suben los sueldos, los salarios, entonces, ¿qué antepone eso, no? Que no pueda cubrir sus necesidades básicas y por ende que deben ser pobres, ¿no? Y actualmente se considera una persona pobre que tiene su ingreso por persona de 446 soles por persona, estamos hablando, un gasto para su canasta básica, ¿no? Entonces, si hablamos por familia, estamos hablando de 1.600 soles aproximadamente. Yo se considero una persona pobre. Y estas personas en sí que están en la clase, la última que usted mencionó, ¿llegan a ahorrar? O sea, ¿tienen esa capacidad para poder hacerlo? Las personas pobres no, pues se supone que se están cubriendo lo básico, o sea, su alimentación básica, la salud básica, incluso por el SIS. No pueden acceder a un seguro privado por el tema, ¿no? De sus ingresos, ¿no? Y por ende no llegan a ahorrar, ¿no? Entonces se limitan mucho ese tema. En cuanto en la psicología, ¿no? En los consultorios se ve quizás que las personas o las familias que acuden no tengan bien claro a qué tipo de clase pertenecen. Sí, la mayoría de las personas, por ejemplo, en este caso, piensan que son pues de clase media alta, ¿no? O sea, la mayoría de las personas hoy en día están luchando por entrar en una clase alta, ¿no? Como quien diríamos. Pero en la realidad, por ejemplo, lo que nosotros vemos reflejados es que ahí vino la frustración, ¿no? Y comentábamos por eso con aquí la licenciada, el tema de que una cosa es la realidad y otra cosa es la práctica. O sea, en la realidad podemos decir que las personas están en clase media y clase media para abajo, ¿no?
pero en la práctica, o sea, lo que vemos hoy en día es que las personas buscan estar en esa clase media alta, tirando a la clase A, como diríamos, ¿no? Pero no se cumple, ¿no? Entonces, como no se cumple, ahí es donde vemos, por ejemplo, los casos de frustración, ¿no? Porque realmente lo que ellos quieren o lo que ellos aspiran choca con una realidad, ¿no? Ya sea un adolescente, ya sea una persona adulta, ya sea una familia entera inclusive, cuando tienen expectativas o cuando tienen ideales de momentos o cosas que quieren alcanzar, chocan con esa realidad. Y cuando en la familia, por ejemplo, la parte económica no está estable, es donde ¡pum!, revienta una crisis, ¿no? Revienta una crisis, porque hoy en día, por ejemplo, la mujer, que es quien está detrás de esta figura, o quien organiza el núcleo familiar, busca eso, tranquilidad, busca paz, ¿no? Y detrás también de esa paz también va a buscar que sus hijos también estén dentro de un rango, ¿no? Y es más, a veces las frustraciones vienen de los hijos, pero además también vienen de los padres, ¿no? Porque los padres son los que quieren que los hijos tengan cierto estándar, ¿no? Ya sea un baile de promoción, una fiesta de 15 años, o lo que conversábamos hace un momento, un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es donde viene todo eso. En cuanto a la mujer o el hombre, ¿quién es el que exige más, ¿no? Digamos, hacernos más préstamos, a poner al hijo en un colegio que tenga estatus, o a comprar la ropa de marca, quizás el celular, para que su hijo pues no sea visto, como algunos mencionan en la actualidad, por debajo, ¿no?, del hombre. Mira, no vamos a decir por los géneros, podríamos decir que sí, pero en realidad viene de ambos, ¿sí? Es que, a ver, el tema de dónde viene más tiene mucho que ver con las creencias con las cuales yo he adquirido desde mi infancia o inclusive desde antes, ¿no? Si a mí mis abuelos, o mis papás me están diciendo que yo debo tener algo para sentirme, que estoy en un estándar o para creer que estoy a nivel de varias personas, voy a venir con esas creencias, ¿no? Y eso puede venir de mamá, puede venir de papá, pero digamos que la mujer también, ¿no? Al estar detrás del núcleo familiar es que también exige, ¿no? Porque ¿quién exige los cumpleaños, las fiestas, ¿no? Que tiene que ver también con un lado emocional, pero que en la realidad choca, ¿no? Los hombres tienen esa peculiaridad de que son más prácticos, ¿no? No se hacen a los detalles, en cambio la mujer sí, ¿no? Su misma parte de la mujer que tiene es de, no quiero un arreglito, no quiero eso, no quiero lo otro, cuando el hombre no es así. Entonces, obviamente, si lo vemos por ese lado, podríamos decir, ¿no?, que es la mujer, ¿no? Pero como te digo, siempre va compensado por ambos lados, ¿no? A veces también la mujer dice, oye, no, no quiero, ¿no? Pero el hombre dice, no, ¿qué van a decir mis amigos, ¿no? Entonces estamos en esa lucha de egos, de que quién puede, ¿no? Y quién no puede. Uh-huh. En consulta también se ve constantemente estos problemas por endeudarse para tener bienes materiales. Claro, claro, porque por ejemplo uno de los motivos en las consultas es el tema de a ver, cuando yo estoy en un rango de querer cosas, ¿sí? Y en la realidad no las tengo, porque yo puedo tener muchos ideales, muchas expectativas, pero cuando choco con esa realidad viene la frustración. Cuando viene la frustración se me viene ¿qué? La depresión. ¿Sí? Entonces yo me llevo a consulta. Y llevo a consulta no solamente deprimido, sino llevo a consulta con ansiedad, llevo a consulta con sentimientos de culpa. Porque, a ver, cuando yo entro en un tema económico y en un tema de que no estoy viviendo mi realidad, voy a entrar en una situación de endeudamiento. Ese endeudamiento también está desde un punto de vista viene desvirtuado con la parte cognitiva. ¿Por qué? Porque desvía mi criterio en la toma de decisiones. Entonces, cuando yo desvío esto en mi toma de decisiones, también viene acompañado de un impulso. O sea, ahí es donde saco la tarjeta de crédito, donde me hago un préstamo, donde compro eso, donde compro lo otro. Y entonces, cuando vienen a consulta, vienen deprimidos, vienen con ansiedad, con sentimientos de culpa, vienen con temor, vienen con miedo. Entonces, claro que eso viene sujeto o viene constantemente en el consultorio y es con lo que se tiene que trabajar. A ver, y para terminar un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué el ser humano busca estar en esta situación de querer crecer o que estar en los estándares? Viene por un complejo de inferioridad. Adler llamaba, por ejemplo, que el ser humano cuando tiene ese complejo de inferioridad automáticamente crea como mecanismo de defensa un sentimiento, una compensación de superioridad, un complejo de superioridad, perdón, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo estos, siento un complejo de inferioridad porque me siento menos
y en automático voy a crear el complejo de superioridad para estar pues a la vanguardia, ¿no? Y para cumplir lo que yo quiero, ¿no? Entonces, de ahí es uno de los factores, porque en realidad podemos encontrar más, pero digamos que viene acá, porque si yo estaría bien conmigo mismo, a ver, si tengo o no tengo, no habría problema. Pero como yo me siento menos, si tengo menos, entonces ahí es donde empiezo a desvirtuar mi realidad, ¿no? Hilando esta última idea del endeudamiento, le pregunté antes si la clase pobre en sí ahorra. He visto que algunas personas, no sé si he escuchado también en las noticias, que se dan que roban grandes cantidades de dinero a casas muy humildes. Yo supongo que pertenecen a esta clase. Entonces, ¿qué tan cierto es de que la clase pobre ahorra más o qué clase es la que ahorra más en sí? Bueno, el tema de ahorro es más que también es un tema de educación, ¿no? La educación financiera que deberíamos tener todos, ¿no? Pero según teoría deberían ser los de clase media, o sea, las personas que perciben, ¿no? Tienen mayores ingresos, un porcentaje para el ahorro, ¿no? Pero en la realidad se ve, como comenta la doctora, no pasa eso, ¿no? Es que depende de mucho, como dice, la educación financiera, la personalidad de la persona, ¿no? Y también de la educación, no solamente universitaria, ¿no? Y las aspiraciones que pueda tener la persona, ¿no? Entonces, vemos, debería ser que, o sea, que la clase media, la que tiene mayores ingresos, que a partir de ellos ya ahorre más, porque ya pudo cubrir sus necesidades básicas, entonces tiene un excedente de ingreso que puede generar el ahorro, pero en la realidad vemos que eso no pasa porque la mayoría, ¿no? Que la mayoría se genera el gasto, ¿no? Al consumo de comprar más cosas, y a veces no se tema el tema, ¿no? De invertirlo, ¿no? O de ahorrar, ¿no? Es que debería ser, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la clase pobre, o sea, quizá la remuneración no es tanta, pero poquito a poquito le van, y, o sea, en sus mismas casas todavía van ahorrando poquito a poquito, o sea, realmente es poquito, y al pasar de los años es mucho dinero, pero ellos siguen perteneciendo a esta clase, o sea, ¿se puede dar ese panorama? Eh, es que tendría que ver para qué lo ahorran también, ¿no? Porque a veces ahorran por intento para comprar algo más, ¿no? Por ejemplo, para poder comprar una casa, para poder satisfacer mayores otras necesidades que no pueden cubrirlo en el momento presente, sino para el futuro, ¿no? Pues por eso empiezan a ahorrar poquito en poquito, como tú dices, ¿no? Frente para poder acceder a una buena, o comprarse de repente un juego de sala o un artefacto, pero así va, ¿no? Entonces, mientras, ¿cómo puedes tú tener mejores comodidades por teniendo más ingresos, un mejor salario o mejores oportunidades, ¿no? Laborales donde puedas tener más gasto y por ende más ahorro, ¿no? Que deberías. ¿Puede decir de que la clase pobre es la que ahorra más actualmente? Sigue siendo la misma. No, es que no podemos decir por el tema de eso que ahorran, o sea, los que tienen mayores ingresos son los que llegan a ahorrar un poco más. En tema de montos. Montos, sino de las mismas personas. O sea, ¿quiénes son los que Tienen tienen más esta cultura de querer ahorrar? De aquí tenga más necesidad. En este caso, ¿no? Una persona que está saliendo del pobre, que quiere, ¿no? Cambiar Ellos son los que tienen más información. sí, por intención, claro, de tener un ahorro y de poder surgir, ¿no? Y poder ya, como te digo, ¿no? Cubrir más necesidades que están dejando en el presente, no pueden cubrir para más futuro. Estar mejor, ¿no? Y en este momento, y ya terminando esta idea, la clase media acá en Arequipa poco a poco se está trasladando o se está descendiendo en sí. Sí, a ver, no solamente Arequipa, a nivel nacional, ¿no? Está por el tema de la recesión, por el tema que se están subiendo los precios, la inflación, así es, el endeudamiento, entonces está haciendo que está bajando, o sea, van personas que están cayendo a personas vulnerables, a pobres, ¿no? Pobres. Entonces, sí, el tema también de la estabilidad laboral, o sea, son muchos factores que están haciendo que esa brecha que antes era, digamos, antes era el 40%, ahora se queda el 33%, ¿no? La población de clase media, ahora pobre, ¿no? Y ahí incluso a extrema pobreza que se ha incrementado ahora 5.3%. ¿Quiénes son los que se endeudan más en sí? Al endeudamiento, los que tienen más ingresos, el tema del sector financiero, ¿no? Que entonces vendría a ser la clase media. Clase media son los que se endeudan más porque ellos tienen más yo sustento al sistema financiero, no a los bancos, que puede tener un ingreso, porque la mayoría son dependientes
¿no? Trabajan en una empresa, tienen un salario fijo, entonces se endeudan más y tienen más acceso al préstamo. Claro, en cuanto a la psicología y descentrándonos en los jóvenes, ¿no? Ahora se ve mucho que se da prioridad a lo que es la marca, los iPhones que ahora están de moda, que de cierta manera te ponen en un tipo de estatus. Entonces, esto en cuanto a la psicología se puede reducir. Claro, pero en realidad viene un trabajo de fondo, ¿no? Porque viene acompañado totalmente con el núcleo familiar. Porque, a ver, ¿a quiénes piden los iPhones? ¿A quiénes son quienes van a dar acceso a un equipo, a una zapatilla de marca, a una ropa de marca? Vienen de los papás. Entonces, digamos que cuando llegan al consultorio y hay ese tipo de situaciones, o como tú lo planteas, se trabaja en conjunto, ¿no? Entonces, que se pueda trabajar, por supuesto, ¿no? Porque, a ver, y hablaba hace un momento de la licenciada, ¿quiénes son las personas que cuidan más el dinero, por ejemplo, ¿no? Las personas de clase alta son los que más criterio tienen, son los que menos gastan, son los que menos se fijan en la marca, mientras que las otras personas no. O sea, en el consultorio hay gente que de pronto te dice, oye, quiero hacer algo, o quiero que mi hijo venga, o quiero llevar esto, y son los que más te dicen, oye, hazme un paquete, ¿no? Mientras que la persona de clase media, entre comillas, viene y te dice, no, ¿cuánto? ¿No? O sea, no cuidan el dinero, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, esto viene también, si tú me preguntas netamente por jóvenes, o sea, vienen con los papás y los papás también van a estar en esa vanguardia o también van a decir, no, yo quiero que mi hijo tenga el iPhone, ¿no? Y entonces le voy a dar, pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Un préstamo. Sí, o sea, me adelanto a o vivo en endeudamiento porque necesito lograr un objetivo antes de tiempo, o sea, algo a corto plazo, que bueno, en otra figura es a largo plazo voy a estar endeudado, pero me permite estar pues, yo tengo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el ego, ¿no? Ese tipo de gustos, ¿no? Que se dan los jóvenes igual no cesan, ¿no? Me refiero al punto en el que uno tiene un iPhone, pero también quiere tener las zapatillas de marca o también quiere tener la polera de marca. Entonces, mientras más tengas, más quieres, se podría también decir. Sí, porque nunca llegas a satisfacerte, porque en realidad no tiene nada que ver con lo material, o sea, tiene que ver con la parte intrínseca, la parte del endeudamiento, la parte esa crisis que hablamos, tiene que ver con una motivación intrínseca. O sea, ¿por qué estoy o qué quiero llenar con estas cosas o qué quiero demostrar con estas cosas, ¿no? Porque anteriormente o sea, antes de esta época, por ejemplo, todo era en austeridad. Nuestros padres, los abuelos eran austeros, ellos ahorraban lo que tenían, lo vivían, lo que no tenían problemas. Pero ahora no, ahora todo esto es consumismo, ¿no? Es lo tengo, lo quiero, lo deseo ahora, ¿no? En el presente, ¿no? Y como los papás también hoy en día es como que por sentimiento de culpa, porque no están o porque sienten que van a fallar, entonces lo dan, ¿no? En automático, ¿no? De manera muy fácil, ¿no? Pero en realidad siempre viene esto, ¿no? Te van a dar una cosa, pero vas a querer algo más. Tienes esto y vas a querer algo más. Lo mismo cuando te dicen, ¿no? Si vas a estudiar, cuando te estudies vas a ser feliz. Cuando acabes tu carrera vas a ser feliz. Cuando tengas tu esposa vas a ser feliz. Cuando tengas tus hijos y así. Llega el momento de muy feliz. Entonces se podría decir que el dinero al final de cuentas no te da felicidad, o si te da felicidad solo te da por un lapso de tiempo. Eso es que el dinero es un medio, ¿no? O sea, si hay una gran diferencia, si el dinero se hace el dueño de tu vida, vas a vivir siempre en eso, de que quiero más, quiero más, quiero más. Pero si tú usas el dinero como un medio para que haga diferentes o cumplan diferentes cosas, o sea, no tiene nada que ver contigo. O sea, en pocas palabras, no vales por lo que tienes, vales por lo que eres. Y eso es algo que el ser humano, por ejemplo, no puede, ¿no? Diferenciar o no encuentra dónde está el límite o la diferencia entre una y otra cosa, ¿sí? Entonces, yo creo que eso también es un punto, ¿no? Que son muchos aspectos, pero ese es uno de ellos. Y los jóvenes en ese momento en torno a la economía, ¿en qué clases estarían ubicando acá en Arequipa? La mayoría. Bueno, ahora vemos estamos en población vulnerable, ¿no? O sea, no son ni pobres, están sí. No, claro, diríamos también que jóvenes, ¿no? Si están jóvenes ya profesionales. A ver, podemos decir trabajando, ¿en qué clases estarían ubicando ellos? Jóvenes solteros, por ejemplo. Vulnerables, yo creo todavía, ¿no? Vulnerables, porque todavía no tienen esa estabilidad económica que requiere. Y como quieres una estabilidad, tienen un trabajo estable,
o una pequeño emprendimiento, pero que te dé una certeza de que eso va a tener Va a perdurar, porque a veces el trabajo a veces medio no es algo muy, como le digo, o sea, no es algo muy estable. No, así es, ahora yo bastante informalidad por eso también, entonces el tema laboral influye bastante, ¿no? Entonces, si no hay eso, no puedes avanzar. O sea, es la misma coyuntura quizá que hace al que los jóvenes también quieran irse, o sea, de sus propias regiones, quieran no tanto en irse a la capital, sino ya salirse del país. Sí, porque ven mejores, o sea, están mejor en el extranjero, entonces y prefieren irse, ¿no? Y estamos perdiendo ahí capital humano potencial, ¿no? Que son, y se van mayoría son jóvenes con maestrías, titulados, ¿no? Entonces se van al extranjero porque ofrecen mejores ingresos, bueno, entre comillas, ¿no? Claro, o sea, como que el trabajo es un poco más diferente, porque acá un profesional Claro, y acá allá... es el tema de las horas, ¿no? Ajá. Las horas acá te hacen cumplir un régimen de más de 8, 10 horas, incluso cuando recién estás saliendo de la universidad, en prácticas, todavía no, las prácticas te pagan casi nada, No es nada, tampoco. 10 horas, ¿no? 12 horas. Entonces, acá me creo en el extranjero el tema laboral es bastante más estricto, hay más, la legislación es más fuerte. Y incluso por eso llegan a trabajar, no solo trabajan en un trabajo, ahí trabajan en 2, 3 trabajos. Y sí les alcanza el tiempo porque se respeta ese tipo de horarios. Entonces pueden asumir 2, 3 trabajos. A cambio acá es un poco complicada la situación, ¿no? Entonces, sería por eso hay yo creo el gobierno debería bastante hacer reformas en todo, ¿no? En todos los sistemas, el judicial, el laboral, o sea, el tema también de la seguridad, también por esa seguridad también a veces uno no quisiera estar acá, o en una zona donde hay bastante delincuencia, tampoco porque el tema del emprendimiento, creo que hemos visto bastante, no últimamente, el tema de los sicarios, de los que están extorsionando a un pequeño emprendedor, uno que está haciendo su pequeña empresa, está resurgiendo y viene ese, y una más aparte que tienes que pagar los impuestos, que tienes la formalidad, ¿no?, de pagar tus trabajadores, y aparte viene la delincuencia, te viene, entonces no te dejan, ¿no?, priorizar, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que tendría que ser, ¿no?, el gobierno, el tema de las políticas, ¿no? En cuanto a la psicología, ¿las personas pueden vivir con su realidad económica? En la realidad vemos que no, ¿no? Por eso es que de ahí nace ese conversatorio, ¿no? O sea, ¿qué nos muestran las estadísticas o en mi caso, ¿no?, las personas que llegan a consultorios que no pueden con eso, ¿no? O sea, tendría que haber un trabajo, ¿no? Por eso es que de pronto llevamos consulta, llevamos terapia, ¿no? Para ver en realidad dónde estoy parada, cuál es mi realidad, con qué sí puedo lidiar y con qué no, ¿no? Necesitamos un trabajo de fondo para que la persona pueda sentirse segura con lo que tiene y pueda en base a eso ir creciendo, ¿no? De acuerdo a eso. O sea, a ver, cuando ya lo de realidad no quiere decir un limitante, ¿no? Pero sí, o sea, te hace empezar desde un punto seguro, ya no en base a expectativas, ¿no? También se habló acerca de que la clase media se considera que son los más sufridos, ¿no? Pero dentro del concepto de sufrimiento hay una cosa que se mantiene en el consultorio, que es la mentira, ¿no? Claro, es que la palabra sufrimiento tiene a ver, si dividimos la palabra termina en miento, eso es mentira, ¿no? El sufrimiento es una mentira, no es una realidad. El dolor como tal sí, ¿no? O sea, el sufrimiento es opcional, pero el dolor es eminente, son dos cosas totalmente diferentes. Si yo tengo expectativas, si yo quiero anhelos, si yo quiero muchas cosas, pero en la realidad no se cumplen, va a venir ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque es en base a una mentira, ¿no? O sea, no es algo que puedo o que tengo en realidad, ¿no? Ahora, lo otro que vendría a ser es cuál es mi realidad, qué es lo que sí tengo, qué es lo que sí puedo, y en base a eso construir. Me va a costar, me va a doler, pero es totalmente natural. O sea, que hablamos de una madurez emocional. Acá no. Acá estamos hablando de muchas cosas que quiero, pero que no se ajustan a mi realidad. Y en relación al tema de que un joven quiere en sí estudiar una carrera profesional, es cada vez menos. O sea, me refiero a de que uno quizá piensa de que estudiando una carrera profesional voy a ganar un salario, sí, pero si me dedico, por ejemplo, de frente a trabajar y emprender,
puedo hacer de que mis ingresos crezcan. Y es por eso de que quizá están incrementando la informalidad en las calles. Las personas prefieren salir y vender, no sé, emoliente, sándwiches en las calles, porque piensan de que de esa manera y se van a poder sustentar mejor que con una carrera profesional. ¿Se está dando eso? Sí, es cierto, ¿no? El tema de pues, el acceso a las oportunidades laborales, ¿no? Porque no hay mucho empleo para los jóvenes. A veces tú vas a una convocatoria, te piden demasiados requisitos, capacitación y experiencia también. Entonces, y una persona, un joven que está saliendo de una familia de pobreza, de pobre, no tiene los medios para poder capacitarse. O bien quiere para el tema de experiencia, es un tema de que donde a veces no todos los empresas pues, no te dan esa oportunidad, ¿no? De experiencia, o bien si te hacen, como dicen, no, un año, 2 años te tienen ahí, no te tienen tema de ingreso, después optan a veces por ir, ¿no? Y hacer un emprendimiento, ¿no? O de manera informal, porque ya, pero a causa que eso, que pueda, ¿no? Surgir, pero como dice la autora, eso cuesta más, es un proceso, cuesta más, y tener, ¿no? Bastante perseverancia, constancia, que puedan ellos crecer, ¿no? Con su negocio, o su empresa, su emprendimiento, ¿no? Pero, como le digo, sí es cierto, hay bastante, se ha incrementado eso, ¿no? Que los jóvenes que optan, ¿no? Incluso ahora no solamente de eso, sino también, ¿no? De carreras técnicas, ¿no? Pero también es más fácil en menos tiempo, ¿no? Y en cambio la universidad es más tiempo, ¿no? Entonces es una cuestión de decisión personal, pero sí, debido también a la coyuntura y como no hay las facilidades para que esa persona pueda estudiar y pueda después, no, y terminas tu carrera y ya te encuentras trabajo, cosa que no es así, no somos la realidad que no es así. Es por eso optan. Independientemente, ¿no? Hacer su trabajo. Y así más personas, ¿no? O sea, están que salen a las calles, o sea, porque ven ahí mejor oportunidad, sí, Claro. que ir por las vías formales. Claro, ser comerciantes, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Ser comerciantes. ¿No? Porque es lo más rápido, lo que necesitan día a día. O sea, si no tienes un ingreso, ¿con qué vas a vivir? No tienes, entonces tienes que trabajar, empezar a trabajar. Claro, en cuanto a las decisiones ahí de los jóvenes, mayormente, digamos, ahora que estamos hablando de las carreras profesionales, ¿no? Más se inclinan porque por vocación o por el tipo de economía que ellos van a tener posteriormente. Va a depender, ¿no? Pero la mayoría busca una carrera que le sustente, o sea, que le genere ingresos. Eso es lo que va a buscar a veces, y también tiene que ver con los papás, también cuáles son las expectativas que tienen, ¿no? Si el papá, no sé, tiene una empresa o quiere cosas, por lo general. Pero ha cambiado, por ejemplo, eso, ¿no? Antes era como que lo que yo quería como papá, mi hijo estudiaba, ¿no? Pero digamos que hoy en día, por ejemplo, en el consultorio vienen personas a hacerse los test vocacionales, o sea, sí se preocupan, ¿no? Choca un poco porque, no sé, imagínate que te sale la carrera de arte, ¿no? Y mi papá es donde como que choca, ¿no? Se frustra, dice, no, yo quería que mi hijo sea arquitecto, yo quería que mi hijo sea, no sé, en otra carrera, dice, ¿no? Pero, o sea, hay esa intención, ¿no? De querer cambiar también o romper esos patrones que antes había, ¿no? Pero claro que hay un gran peso, pero digamos que en ese sentido también está cambiando, como que les está dando más posibilidad a los jóvenes, ¿no? De que puedan elegir qué es lo que realmente quieren, que al final de eso se trata. Ahora, se ha visto que, por ejemplo, que hay muchas personas que inician una carrera o que los papás quieren o esperan mucho de sus hijos y ni bien salen, pues ya los quieren meter a hacer algo para que ya empiecen a producir, ¿no? Pero en la realidad vemos que eso a veces no funciona. Muchos salen, muchos de estos y no necesariamente van a ejercer, exacto, ¿no? Y es donde salen los emprendimientos porque lo que quieren es algo inmediato, ¿no? Entonces, pero no sé, yo por ejemplo les sugiero, a ver, que se den un tiempo, si es que no tienen las cosas claras a pesar de haber hecho un test vocacional, pero tienen dudas, que se den un tiempo, ¿no? O sea, para que puedan decir qué es lo que ellos quieren, ¿no? Porque al final sí, aparentemente van a perder 1 año, 2 años, pero después de eso van a tener una decisión mucho más certera, ¿no? Y aparte es como el papá también lo maneja, ¿no? O sea, y de pronto puedes empezar con una carrera técnica, dicho sea de paso, al ser corta, pero hoy en día es una de las carreras bien pagadas. O sea, los técnicos están ganando bien, no están ganando como antes. Sí, y si de ahí el niño la capta o el joven la capta y encuentra realmente a dónde quiere enfocarse, esta carrera técnica le sirve
como un colchoncito, ¿no? Para poder hacer y moverse, o sea que no es tan mal. Correcto. Les agradezco de verdad nuevamente por habernos acompañado, Yulisa, Aide, y a ustedes también por habernos observado. Muchísimas gracias.